igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor esté en esta tarde con todos ustedes. Seguimos meditando en esta Semana Santa, pues algunos aspectos, algunas facetas importantes para nosotros a tomar en cuenta, y obviamente que esto nos ayude a crecer cada vez más y a consolidar nuestra fe en el Señor y nuestra pertenencia a la Iglesia. Hoy es miércoles santo y vamos a meditar sobre la vergüenza que cubre nuestro rostro, según nos habla el Salmo 68. Hemos escuchado este canto en donde nos recuerda un poquito la lectura del día de ayer, martes santo, de la negación de Pedro, cuando Jesús le advierte a Pedro que lo va a negar antes de que el gallo cante, ¿verdad? Retomando esa lectura y continuándola ahorita, pues queremos ver un poquito ya más hacia adentro de nosotros mismos, ¿verdad? Lo que eso significa, y como nos decíamos al principio, la vergüenza que cubre nuestro rostro, que nos habla el Salmo 68. Hace varios años, el filósofo judío Levinas, en una obra suya, nos ayuda, queridos hermanos, a caer en la cuenta de lo que significa el rostro humano. ¿Quiénes somos realmente? Es la parte, dice él, de nuestro cuerpo que nosotros pues nunca podemos ver directamente. Y sin embargo es la parte que los demás ven. Más aún, nuestro rostro, ¿verdad? No lo podemos ver directamente. El rostro es como una concentración de nuestro cuerpo entero para los demás. Es lo que presentamos, es lo que expresamos, es lo que damos nosotros a conocer a los demás, ¿verdad? No es por decirlo de alguna forma, es nuestra carta de presentación para la sociedad y también para el mundo. Son los demás quienes nos dicen a nosotros: te veo hoy
de mala cara, triste, preocupado, pensativo, despistado. Bueno, o tienes buena cara, se te ve en tu rostro que estás alegre, contento, satisfecho, alegre, qué sé yo, estás enojado también. Pues la cara es la que expresa lo que hay adentro de nuestro corazón. Nuestro rostro, por lo tanto, es la ventana en la cual y por medio de la cual todos nosotros nos comunicamos. Comunican nuestros ojos y comunican nuestros labios. Una frente fruncida, así como la que estoy haciendo yo, es señal de preocupación. Unos labios apretados significan rabia, frustración, enojo. Y una sonrisa transmite alegría. Si el rostro, queridos hermanos, si nuestro rostro es un concentrado de la humanidad, ¿qué fuerza adquieren las palabras del profeta Isaías para nosotros y para el mundo de hoy? No oculté el rostro a insultos y salivazos. No. O las del Salmo 68, del que hacíamos mención al inicio de esta reflexión. La vergüenza cubrió mi rostro. ¿Verdad? Siempre cuando cometemos algo feo o bochornoso, se nos ruboriza la cara de una manera que uno dice, bueno, sí, se equivocó, hizo algo que no tenía que hacer, ¿verdad? Y son las cosas estas que suelen suscitarse y suelen pasar, pero la cara, como decimos, es nuestra carta de presentación. También, no solamente el rostro, sino junto al sentido del oído, hoy ponemos a punto también el sentido de la vista, para contemplar el rostro de Jesús durante los próximos días. Hoy, como decíamos ayer y le recuerdo, termina el tiempo de Cuaresma. Hoy termina el tiempo de Cuaresma. Hoy terminamos esa peregrinación, esa preparación que iniciamos el pasado miércoles de ceniza, ese camino hacia la Pascua. Hoy lo concluimos para iniciar a partir de mañana las celebraciones de los misterios que nos dieron a nosotros vida, nos dieron a nosotros la salvación, donde nosotros pudimos alcanzar en ellos la gracia y la misericordia de Dios nuestro Señor. No sé, queridos hermanos, si se parece al rostro diseñado hace poco más de un año por los expertos de la BBC a partir del cráneo de un judío del siglo I. Lo que sí es que se trata de un mapa. Sí, de un mapa. En el que quedan registrados en nuestro rostro, en la cara, ¿verdad?, los sufrimientos de todos los seres humanos, en el rostro de Jesús. ¿Verdad? En la víspera de su muerte, el rostro de Jesús resume para nosotros y para el mundo la entera trayectoria de su vida terrena, sus largos años de laboratorio nazareno y sus pocos meses o años de itinerancia misionera por tierras de Galilea y de Jerusalén. ¿Cómo veían el rostro de Jesús sus discípulos cuando le preguntaban uno tras otro, incluido Judas, el traidor, la pregunta del millón: ¿soy yo acaso maestro? ¿Cómo sería ese rostro? ¿Cuál sería la expresión de nuestro Señor? ¿Verían preocupación, rabia, frustración, derrota? ¿O verían más bien un rostro luminoso, sobrecargado de amor en cada una de sus millones de células? En las facciones verían esa alegría, o un rostro totalmente desencajado,
nos dice la Escritura, tu rostro, dice el Salmo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. ¿Verdad? Queremos contemplar el rostro de Jesús. Y es un rostro que nos alienta y que nos fortalece a todos y cada uno de nosotros, que nos alegra. Cuando nos llegue el momento a nosotros de partir de este mundo a la casa del Padre, ¿qué es lo que vamos a llegar a contemplar? El rostro de Dios. Nos dice el salmista, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo? Ese rostro es el rostro de la vida, de la salvación, de la plenitud, del gozo por excelencia. Y un gozo que no tenemos nosotros que olvidarnos y que debe alentar nuestro caminar para encontrarnos con Jesús. Por eso recobra mucho sentido este hecho de lo que nos dice el salmista, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Esta es la súplica, la oración que brota en un día como hoy, en el que millones de personas se ponen en camino hacia los lugares donde van a pasar y van a vivir los días del Triduo Sacro. No habrá mucho donde escoger porque será en nuestros hogares, será la televisión, serán las películas de Semana Santa inclusive, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de cuarentena y de llamado a guardar o quedarse en casa. No tenemos que desplazarnos largas distancias, no, ahí mismo en nuestra casa podemos y vamos a vivir esa experiencia, una experiencia como en otras oportunidades digo, nueva y diferente. Una experiencia más íntima, más cercana, más personal con el Señor. ¿Podemos vivir el Triduo Sacro en este contexto, queridos hermanos, en el que estamos viviendo? ¿Podemos vivirlo? Cuando ya incluso a lo largo de estos días, ya de muchos días, venimos arrastrando cansancio, frustración, estrés, ansiedad, todas esas cosas. ¿Podemos? ¿Se puede vivir plenamente el Triduo Sacro? Sí, claro que sí. Sí. ¿Por qué? Porque podemos abstraernos de todos aquellos distractores que nublan nuestra mente y nos apartan y nos distraen de lo que realmente es importante. Tenemos que hacer ciertamente, queridos hermanos, un alto en el camino y volver nuestra mirada a ese rostro de Dios que se manifiesta sereno, paciente, compasivo y misericordioso. Quizás, queridos hermanos, podamos hoy responder con sencillez a esa pregunta. Sí, se puede vivir el Triduo Sacro en cualquier lugar, en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos, ¿sí? En la intimidad del hogar. Cuando podemos silenciar nosotros el televisor, el radio, el celular, la computadora, etc. Y que realmente tengamos en nuestro hogar un altar para celebrar en pequeñito, como esa comunidad de fe que se llama familia, la primera gran comunidad, celebrar ahí con sencillez, pero con un espíritu de abandono y de entrega tal que podamos, sí, vivir santamente este tiempo y estos días de celebración. No importa el lugar, queridos hermanos, no importa el lugar. Cuenta, sí, para que lo tengamos todos y cada uno de nosotros en cuenta, el coraje de dirigir nuestros ojos a ese rostro cubierto de insultos
y salivazos. Tener ese rostro de Jesús pendiente en nuestras vidas, en nuestras reflexiones, en la confrontación de ese rostro con nuestras propias situaciones y nuestras propias realidades existenciales. Ese rostro radiante, ese rostro misericordioso, ese rostro cuyos ojos nos miran con amor, con ternura, con paciencia, y ese rostro que nos dice: te perdono. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense. Ese rostro se muestra, queridos hermanos, en la liturgia de la iglesia y se muestra también en las personas sufrientes, que sin duda alguna iremos encontrando. Pero mucho derecho de reconocer ese amor de Dios. Hoy casualmente les comparto, me mandaron un video en redes sociales de una persona que había salido ya de cuidados intensivos de un hospital y cómo pues hicieron pasillo los personeros de salud de ese centro médico y le aplaudían y se alegraban, y ese rostro reflejaba esperanza, ese rostro reflejaba alegría, ese rostro reflejaba gozo, satisfacción. Ese rostro reflejaba la expresión de que se estaba presentando una nueva oportunidad. Y ahora en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, qué importante es poder descubrir ese rostro, esa alegría. Estas personas, estos hermanos y hermanas nuestras, personeros de salud de ese centro médico, regresan a sus labores, a encontrarse otra vez con el dolor y con el sufrimiento humano, pero con esperanza. Y eso es lo que hace distintas las cosas. No con la sensación y con la creencia de que ya no hay nada que hacer, que estamos listos, que estamos acabados. No un rostro frustrado, no, con un rostro con esperanza. Eso, queridos hermanos, es lo que se transmite y lo que estamos llamados nosotros a transmitir. Y lo que el rostro de Jesús nos va indicando a todos y cada uno de nosotros. Ver ese rostro, contemplar ese rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y Dios no nos esconde su rostro. Dios no se hace el desentendido ni el despreocupado de nuestras necesidades. Basta que nosotros nos acerquemos a Él. Por mucho, queridos hermanos, que incluso en otras oportunidades, porque tenemos que hablarlo, porque también es parte de la vivencia de estos días, por mucho que algunos digan que tienen derecho a ir a descansar, no podemos mirar en otra dirección. No. Tenemos que mirar en la dirección de Dios, a la cara de Dios, al rostro de Dios. Porque en el familiar con problemas, en el enfermo, en el que sirve, en el personal de salud, en el vecino, en el que limpia las calles, en el policía que anda por ahí resguardando, en el oficial de tránsito que anda vigilando las carreteras, que se anda exponiendo, en los que trabajan distribuyendo nuestros alimentos, etcétera, y todas estas personas que salen a la calle para servirnos, para cumplir, arriesgándose. También tenemos que ver el rostro misericordioso de Dios, ver ese rostro con esperanza, ese rostro que con esta noticia de hoy, queridos hermanos, que muchos han visto y verán también, les va a surgir un sentimiento de esperanza en medio de tantas cosas, y cómo eso es capaz de ser para nosotros un bálsamo, ¿verdad? No podemos volver la espalda a esos rostros que son reales, porque volver la espalda a esos rostros es volver la espalda
a Cristo mismo, no ver el rostro de Dios. Occulti nostri ad Dominum Jesum, canta la liturgia. Perdonen ahí por el latinazo, ¿verdad? Nuestros ojos están vueltos al Señor Jesús. Que ojalá, queridos hermanos, podamos agudizar nuestra vista para contemplar ese rostro en cualquier lugar en donde nos encontremos. Que veamos ese rostro sereno, tranquilo, apacible que el Señor nos transmite, que el Señor nos trae, que el Señor nos lleva, que el Señor nos revela. Un rostro lleno de amor y de misericordia, de esperanza para nosotros como creyentes. Por eso, queridos hermanos, sí tengamos en cuenta eso, dejémonos impactar por ese rostro, veamos ese rostro, aunque veamos ese rostro de Jesús sufriente, no, porque veamos más allá, porque los ojos humanos nos van a indicar si es una persona, un fracasado, un derrotado, un ajusticiado, pero bien sabemos que esa no es la última palabra, tenemos que ver más allá de lo evidente, de lo que el Señor espera y quiere de cada uno de nosotros. ¿Ah? Tengamos en cuenta ese amor de Dios, ese cariño, ese rostro que nos vuelve a ver, que nos mira y que nos anima, para que nosotros, queridos hermanos, sí, sepamos dar valor a lo que hacemos, para que nos dejemos cargar de una positiva energía, de una positiva actitud, ¿verdad? No desmayemos, queridos hermanos, no desmayemos. En esta lucha no podemos desfallecer. En esta lucha no podemos echar para atrás. Miremos el rostro de Jesús. Pero mirémoslo no como lo hemos mirado siempre, ¿verdad? Aquel cuya cabeza agachó, no. Ese rostro de amor y de misericordia. Ese gozo que, como decíamos en estos días atrás, Él decía, todo está cumplido. Para que nosotros, queridos hermanos, sigamos cumpliendo, para con gozo y con alegría ser la vivencia de este misterio de salvación y de redención. Que así sea. Feliz tarde para todos. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca y los acompañe siempre. Escuchemos atentos, queridos hermanos, esta canción que nos va a poner en sintonía con lo que el Señor quiere y espera de nosotros. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud.
pobres enseñas el camino, tu escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.